Bueno, un tercer tema que quisiera yo tocar es el tema el tema del Medio Oriente, antes de tocar el tema de América Latina. Bueno, el Medio Oriente ustedes saben que tiene ciertas características profundas. Estamos en el satélite de vuelta, mirando hace 10 años y mirando ahora. Especulamos, ¿no? Y ahora decimos, ¿pero qué pasa? Bueno, están pasando cosas que han pasado siempre en el Medio Oriente. Nada de lo que está pasando es totalmente novedoso, por más que hay muchas noticias. Es una región que va desde el Atlántico, desde Rabat, digamos, o Casablanca, hasta los pasos que van de Afganistán al mundo índico, digamos. Es un mundo gigantesco de religión musulmana, donde hay varias étnicas diferentes, las más importantes siendo los norafricanos, los árabes, por supuesto, el corazón de la situación, los iraníes, kurdos. Hay un mélange, un pot-pourri, como dirían los franceses, de etnias muy importantes, y hay una gran división religiosa. En realidad hay muchas divisiones religiosas, pero hay una que se asemeja un poco a lo que nos pasó a nosotros en el siglo XVI o XVII, entre reformistas y católicos. Hay un cisma fundamental que ya lleva 6 siglos entre chiitas y sunis, que por consecuencias y quizás por mala suerte se compagina con ciertos intereses nacionales que son Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita es sunita, de origen wahhabita, hiperconservador, y los iraníes, ya conocemos lo que son, es un régimen clerical, chiita, también hiperreligioso y dominado por una élite política muy relacionada a la religión. Bueno, estas diferencias, a estas se les agregan otra serie de fragmentaciones. La primera es, los países del Medio Oriente fueron tradicionalmente gobernados por sistemas de inteligencia. Sí. Sistemas, un tipo importante, un Mubarak, en realidad manejaba su país, su base de poder era el ejército, pero su sistema de administración era la CIDE. Y lo mismo pasa en Marruecos, y lo mismo pasa en los demás países árabes. Son sistemas donde el poder central ejerce un poder muy importante, muy concentrado, basado en el poder de la fuerza militar, algún tipo de concesión y entendimiento con los grupos religiosos para moderarlos, y después un gobierno de servicios de inteligencia, donde los oponentes son moderados, controlados y en algunos casos reprimidos violentamente. Ese sistema se viene abajo con la primavera árabe. Por un ratito se vino abajo con la primavera árabe. Porque acá yo recuerdo a los americanos y a la señora Clinton declarando de que Egipto se volvió un país democrático. Bueno, hay que escuchar cada barbaridad. Es todo porque no suben al satélite, les vuelvo a decir. Si suben al satélite, no se equivocan. Si leen el diario y usan la opinión de los asesores inmediatos, 60% de los casos se equivocan. La idea de que estos países, con la cultura que tienen, con la fragmentación, porque son países, Siria, por ejemplo, es un país, o Irak. Irak está dividido en tres fracturas étnicas y religiosas profundas. Saddam Hussein se explica por qué mataba a 2.000 personas por año, carniceramente, porque era la forma de mantener el orden. En un país donde había una gran parte de la población, 60% que era chiita, que vivía en el sur, y también una pequeña porción en la sección del norte, en Basra y en Mosul, un centro sunita, y después los kurdos, que son musulmanes, pero que son étnicamente diferentes, que son 45 millones, de los cuales 8 millones en Turquía, unos 8 o 10 millones en Irán, 3 millones en Siria, 14, ustedes están todos distribuidos, pero que se consideran una etnia nacional, con cultura, con cocina, con las cosas básicas que hacen a un sentimiento nacional. Entonces, lo mismo pasa en Siria. Entonces, la existencia de gobiernos brutales, carniceros, despóticos, no es el resultado de una elección despótica antidemocrática, es el subproducto de circunstancias sociales que hacían que la convivencia entre esas comunidades era imposible sin que alguien impusiera el orden. A Saddam lo sacaron, dejó de matar 2.000 personas por año, pero ha habido 500.000 muertos en Irak. ¿Okay? ¿Era mejor Saddam? No, era un monstruo, pero era mucho mejor Saddam que lo que vino después, en términos de muertes, en términos de ofensas a los derechos humanos, en términos de pérdida de la propiedad, en términos de pérdida de la calidad de vida de los jóvenes que estudian, de los que hacen cosas. Hubo un deterioro
muy grandes. La revolución árabe, si ustedes quieren, la primera árabe, fue un gran fracaso en Egipto, que es el caso quizás central. Mubarak fue reemplazado por los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, ¿quiénes son? Los hermanos musulmanes son una secta, un grupo político basado en el salafismo. El salafismo es una de las sectas sunitas más extremistas. Operan en secreto, tienen principios religiosos donde creen que la religión y el Estado son lo mismo. Y ahí comienza el problema, por supuesto. Una vez que usted decidió que la religión y el Estado es lo mismo y deben ser regidos por los mismos principios, estamos en el medioevo. Digamos, dependemos de la ilustración y de la sagacidad del que dirige. Si el que dirige es un santo, bueno, las cosas puede ser que evolucionen bien, pero usualmente no son santos. Entonces, el grupo de los hermanos musulmanes toma el poder, comienza a dividir la sociedad, a producir grietas, a pelearse con todo el mundo y terminamos con un golpe militar que nos lleva de vuelta a un nuevo Mubarak, porque es lo mismo que antes, un gobierno de los servicios. Ahora apoyado por todos los países occidentales que le movieron el piso a Mubarak. Como ustedes ven, no solamente en Argentina se cometen errores o se viven ilusiones. Las ilusiones y los errores están bastante distribuidos. Yo diría que los fenómenos más recientes, que es el fenómeno de Siria, lo que tiene de importante Siria es el desplazamiento de casi 6 millones de personas, por los efectos secundarios que eso tiene. El hecho de que 6 millones de personas hayan ido a vivir, casi 1 millón están en Jordania, que es un país pequeño, tiene, no sé, 3,5 millones de habitantes, 1 millón de refugiados. Una parte importante están en Turquía, otros quieren y se desplazan a Europa, los hemos visto en fotos, en barcos, caminando, ¿no es cierto? O ilegalmente transitando, o yendo a otras partes del mundo. El fenómeno sirio no es nada más que una réplica en pequeña escala del fenómeno general de la fragmentación del Medio Oriente. Es un país profundamente fragmentado, que era gobernado por el señor Assad, que era miembro de una secta muy específica, que se llaman los alawitas, que es una secta dentro de los chiitas, que controlaban el ejército. El 60% de los oficiales importantes en Siria eran alawitas y respondían a Assad. Durante 40 años la familia Assad fue capaz de controlar y mantener el orden en Siria. Por supuesto, con métodos que ninguno de nosotros nos parecerían apropiados, correctos, humanamente aceptables. Pero fue capaz de mantener el orden. Ahora tenemos una guerra civil donde hay todo tipo de facciones, inclusive facciones fundamentalistas de Al-Qaeda o del ISIS, peleando las unas contra las otras por el dominio de un Estado territorial. Bueno, todo eso no hace nada más que agregar una vieja historia. No hay nada nuevo en el Medio Oriente. Lo que hay es algo más intenso, más preocupante, y por efecto de la globalización, de la información y del desplazamiento de personas, que es más fácil, con un impacto internacional mayor al que hubiera tenido hace 20 o 30 años. Pero el satélite nos diría que las cosas que pasan no son novedosas. Lo que es novedoso son las consecuencias, pero no lo que está pasando. Bueno, América Latina. En América Latina, que ustedes conocen bien, yo creo que los últimos 10 años son el fracaso de 2 grandes proyectos. Primero, sin sentido de la ofensa, porque es un país que quiero mucho, el liderazgo brasileño fracasó. Brasil no ha sido capaz en los últimos 10 años de sostener, de resolver, de amigablemente encontrar las componentes para que la región se modere, se organice y los problemas se resuelvan de una forma ordenada. El caso más extremo es Venezuela, pero no es el único caso. El liderazgo brasileño que se declamó, que se impulsó, etc., fue más un liderazgo de palabras y de retórica que de responsabilidades. Los brasileños no asumieron responsabilidades, nunca fueron a Chávez o a Maduro a golpearle en la puerta y decirle: mirá, tenés que pararla, estos son tus límites, no puedes meter gente presa porque son dueños de un diario, no puedes perseguir a tus oponentes y echarlos del país y tener presos políticos. No lo hicieron. No lo hicieron porque Odebrecht había construido, entre otras cosas, pero Odebrecht, que el señor Marcelo Odebrecht está ahora preso, muchos lo saben, había construido 2 enormes represas, proyectos eléctricos, por 3.000 o 4.000 millones de dólares. El negocio para los contratistas brasileños era muy importante. Sabemos ahora que los contratistas brasileños tenían una relación muy intensa con el gobierno del PT, por otras razones que se llaman Petrobras, pero había conflictos entre lo económico y lo político, y Brasil no usó su liderazgo para impedir que las cosas que han pasado y que están pasando sucedieran.
Este tema es importante, pero simplemente es anecdótico. Lo más importante es el predominio que tuvo lo que yo llamo el socialismo populista en América del Sur en los últimos 10 o 12 años. Ese populismo populista, del cual nosotros hemos sido, digamos, hemos sufrido las consecuencias, y conocemos las consecuencias, no es un fenómeno puramente argentino, como bien lo sabemos. Venezuela quizás es un caso más extremo, pero cosas similares a las que han pasado en Argentina han pasado en países como Uruguay, por ejemplo, como Chile, por ejemplo, donde hay una fractura ahora entre el sector empresario y en varios de los países de América del Sur. ¿Cuáles son las características más nocivas de este modelo socialista progresista, llamémoslo, o populista, perdón, como lo llamo, que han afectado la realidad? Primero, la creencia de que la ley no es igual para todos y que el que roba no es un culpable de un robo, sino que es un bandido social. Ese concepto que se impuso acá en nuestra justicia, en amplios sectores de la justicia, se ha impuesto también en Uruguay, en Brasil, en Chile y en otros países, con diferentes magnitudes, Bolivia, etc. El que roba, es realmente un héroe social que ha sido marginado por la sociedad, que tiene que llegar a accionar de esa forma porque el sistema capitalista no le permite otra salida. Esto ha producido un gigantesco deterioro en todo el funcionamiento del sistema policial y judicial, no solamente en nuestro país, sino en el resto de América del Sur. A esto se le combina el negocio del narcotráfico, del cual se benefician muchas de estas élites dirigentes. Bueno, la combinación es explosiva. La conocemos. Esto es la televisión día por medio. El segundo tema importante es la idea tomada de Europa de que el que no tiene trabajo, el que no tiene oportunidades, tiene que ser compensado en sus ingresos por el Estado. Bueno, en el caso de Europa ha producido un estancamiento, un retraso muy grande en Europa, pero son países ricos, se lo pueden permitir. Cuando uno aplica esos mismos principios, estos mismos approaches a una sociedad que no genera por año 40.000 o 50.000 dólares per cápita, sino 15.000, las consecuencias de esto es la creación de un ejército de desempleados que no quieren trabajar y que ya no son pobres, son marginales. Y eso ha pasado en todos los países de América del Sur en los últimos 10 años. Cuando lo que había que hacer es simple, lo entendemos todo, lo que había que hacer no era distribuir ingresos, era distribuir trabajo. Era hacerlo de Roosevelt en el 33, decir, señores, vamos a hacer un ejército de 1 millón de personas, les vamos a poner un uniforme, van a salir a limpiar las calles, arreglar, mantener las escuelas. Eso es lo que había que hacer. Más en el nivel de vida que teníamos nosotros. Pero ninguno de estos países, ni Chile, digo Chile, ni Uruguay, ni Argentina, ni Bolivia, ni Venezuela, ni Ecuador, fueron capaces de hacer eso. Todos fueron por el camino fácil de seguir el modelo del welfare state europeo, que se aplica muy bien a países con 45.000 dólares de per cápita y no se aplica muy bien a países de 15.000. El resultado de eso es que uno de noche en la ciudad de Montevideo no puede caminar. Yo estuve ahora en Montevideo, fui a visitar a unos parientes que tengo, no les recomiendo caminar de noche en la ciudad vieja o en el centro de Montevideo, porque no se puede caminar. Es mucho más peligroso que Buenos Aires. No más, mucho más. Emilio Cárdenas, que es miembro del Consejo y que hoy no vino, ha escrito un artículo hace poco tiempo sobre las ocupaciones. Tomo el caso del Uruguay porque es más fácil de comprender. Después hablo un poquito de Chile. Emilio escribió un artículo sobre las ocupaciones de tierras. En Uruguay, la ocupación de tierra es la práctica habitual, coordinada entre los concejales del partido del Frente Amplio y un grupo de abogados, y hay tierras ocupadas en todos los departamentos. Ni que hablar de Punta del Este, digamos, donde hay tierras ocupadas por todos lados. Usted no deja una casa vacía o un terreno vacío porque se lo ocupan y después le alegan de que usted no lo está usando y que se lo dieron a otro, etc. Entonces, hay un deterioro del sentido de la propiedad, sin el cual no puede haber inversión. Porque si no hay propiedad, no hay inversión, no es que la propiedad sea buena. Quizás podemos vivir todos en vida comunitaria, pero ¿quién va a invertir? Esa es la pregunta. ¿Quién va a hacer el esfuerzo de decir, bueno, yo saco algo y lo pongo para hacer algo? ¿No es cierto? Entonces, ese deterioro, la marginalidad, la falta de ley, el deterioro de la relación judicial y policial. En el caso de Chile, lo que ha pasado es bastante preocupante. Manuel estuvo en Chile hace poco tiempo y lo comentó el otro día en una reunión, pero yo había tenido la oportunidad el año pasado de estar 2 veces. En Chile había un pacto, fundamentalmente. El
pacto ¿cuál era? El pacto era que los políticos se dedicaban a la política y los empresarios a la empresa. Que el gran sector empresario, los sectores empresarios medianos, se dedicaban al negocio de la empresa a invertir. Y la política se dedicaba a la política, podían ser socialistas, pero en la medida que no se emitieran en los derechos de propiedad, en dar opiniones sobre cómo había que invertir, había un compromiso que funcionó y hizo que Chile tuvo un cambio extraordinario en los últimos 30 años. Ese pacto se rompió. ¿Por qué se rompió? Se rompió por una razón muy simple. El sector empresario llevó un presidente propio a gobernar Chile. Los políticos no lo aceptaron. En otras palabras, lo que se rompió es que los empresarios imaginaron que podían no solamente manejar las empresas y las finanzas y la inversión, sino que además podían manejar el sistema político. Y el sistema político reaccionó en contra y se radicalizó. Y hoy en día en Chile la señora Bachelet no es la misma Bachelet de hace 10 años. Y el Partido Socialista es mucho más a la izquierda de lo que estaba. Y el Partido Comunista es parte del gobierno. Y los empresarios están sacando mucho su plata de Chile o vendiendo sus empresas. Creo que hoy o ayer estaba en los diarios de que, no sé si Luxic o Cencosud están vendiendo sus intereses. Hay un verdadero rompimiento de ese pacto implícito, no explícito, que fue la base del éxito fabuloso que tuvo Chile en términos de incremento de productividad, de elevación del nivel de vida, etc. ¿Se puede arreglar eso? Sí, todo se puede arreglar, todo lo que se desarregla, pero primero hay que mirar la realidad y reconocerla, no vivir de lo que dicen los demás, sino mirar la realidad. Así que yo diría que en el caso de América Latina se aplica realmente el concepto de la maldición de los precios de los commodities. La elevación de los precios de los commodities en los últimos 12 años permitió la ebullición y el progreso y el esplendor del populismo socialista. Y eso ha roto un montón de instituciones, creado un montón de ilusiones que no se pueden concretar y creado para esta nuevo ricorsi de la historia que está sucediendo con Pedro Pablo Kuczynski en Perú, con Macri acá. Seguramente el Frente Amplio va para sus elecciones en 2 años, porque ya los índices de popularidad están cayendo, porque la gente dice cómo puede ser que cada vez soy más pobre, cómo puede ser que el sistema de educación no funcione, etc. Ese corsi y ricorsi va a suceder, pero salir de un cambio cultural de la magnitud que se ha introducido en los últimos 10 años no es un fenómeno ni fácil ni simple, y creo que nosotros somos todos conscientes por lo que nos pasa acá, ¿no es cierto?, de que eso es así.